A inicios de año, las protestas en Irán alcanzaron su punto máximo con cientos de miles en las calles de varias ciudades. Los observadores occidentales finalmente se atrevieron a preguntar lo que muchos deseaban. ¿Es este el fin del régimen iraní? Por un tiempo, parecía que la respuesta sería sí. Tenía una apuesta incómoda en Polymarket sobre esto. Las protestas crecían cada día y las ciudades parecían escapar del control iraní. Se esperaba que Estados Unidos o Israel apoyaran a los manifestantes y se reportó que el ayatolá Ali Khomeini pensaba huir del país. Pudo haber sido el evento más importante desde la revolución de 1978 que derrocó a los Pahlavi e instauró el régimen islámico. Algo que daba esperanza a los observadores, aunque suene sombrío, eran los intentos cada vez más desesperados del gobierno iraní por frenar las protestas. Parecía realmente que el gobierno estaba luchando por su propia supervivencia. Sin embargo, la situación ha cambiado y el gobierno parece haber ganado de manera decisiva, aplastando las protestas y poniendo fin a la pregunta de si este es el final para el régimen. Una inusual calma reina en ciudades iraníes, donde fuerzas fuertemente armadas patrullan las calles, imponiendo lo que muchos ven como un toque de queda de facto. Citó Medilla Janahad, activista iraní, a ABC. Hay un estado de miedo. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo Irán pasó de protestas en sus 31 provincias a un inquietante silencio en las calles? ¿Qué implica esto para el futuro del régimen? ¿Represión? Un profesor de historia iraní dijo al Financial Times que, al inicio de las protestas, la respuesta del régimen fue moderada para sus estándares brutales. Dijo que, aunque aumentaron los manifestantes en las calles, no había miedo. No hubo violencia de manifestantes ni del gobierno. Todo cambió el 8 de enero. En el 12º día de protestas, una multitud respondió al llamado de Reza Pahlavi, hijo exiliado del Shah, depuesto en 1979. Pahlavi, expiloto y príncipe heredero de Irán, ha sido un crítico del régimen por años. Con Al Jazeera describiéndolo como el rostro educado de la oposición iraní en el exilio, rápidamente se había convertido en una figura popular entre los manifestantes iraníes, la mayoría de los cuales estaban desilusionados por décadas de represión del régimen actual. Y para Teherán esto era inaceptable. El gobierno bloqueó Internet y llamadas internacionales para impedir que el mensaje del Shah llegara a la población, según Amnistía Internacional. Las fuerzas de seguridad posicionadas en las calles y en los tejados, incluso de edificios residenciales, mezquitas y estaciones de policía, dispararon repetidamente rifles y escopetas cargadas con perdigones de metal contra los manifestantes, apuntando específicamente a sus cabezas y torsos. Las instalaciones médicas colapsaron y la imagen emblemática de las protestas llegó a la prensa internacional. Bolsas para cadáveres apiladas en las morgues mientras familias buscaban a sus seres queridos. Esto no solo ocurría en las morgues. Testigos dijeron a Amnistía que vieron cuerpos en camionetas, contenedores y almacenes. Según Reuters, los muertos ya suman al menos 5,000. Activistas locales insisten en que la cifra real oscila entre 12,000 y 20,000. Se estima que la represión postelectoral en Tanzania el otoño pasado dejó 2,000 muertos y conmocionó al mundo. Pero no fue solo la matanza lo que hizo que esta ola de represión fuera brutalmente efectiva. Según Mustafa Salem de CNN, el régimen cambió de métodos tradicionales de supresión de disturbios a tácticas avanzadas que combinaban poderío militar y operaciones psicológicas. El gobierno usó drones, bloqueadores de señal y propaganda para desmoralizar a los manifestantes. El gobierno usó cámaras de circuito cerrado en todo el país, sobre todo en Teherán, para identificar a los manifestantes. Sin embargo, esto no significa que quienes eligieron protestar desde sus casas estuvieran a salvo. La policía difundió un video llamado Sonidos Identificables, donde drones buscaban personas que gritaban consignas contra el régimen en edificios de apartamentos. Luego, el video mostraba escenas de funcionarios de seguridad marcando edificios con calcomanías de advertencia y, en algunos casos, arrestando a los residentes. Sin embargo, la violencia y las operaciones psicológicas no explican por qué desaparecieron las protestas. La historia está llena de ejemplos donde la represión extrema del gobierno resultó ser un tiro por la culata de manera espectacular para los regímenes en el poder. En 2011, el presidente tunecino Zine El Abidine Ben Ali ordenó disparar a los manifestantes. La violencia solo aumentó la multitud y determinación, provocando su destitución en Sudán. Después de las protestas de 2018 a 2019 que dejaron cientos de muertos, el ejército obligó al presidente Omar al-Bashir a renunciar.
Más recientemente, a finales de 2025, el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, se vio obligado a huir del país después de la brutal represión de su gobierno contra la generación Z. Las protestas hicieron que el ejército cambiara de bando. Estos casos mostraron que la brutalidad no asegura acabar con la disidencia y puede acelerar la caída de un régimen. ¿Por qué la represión en Irán tuvo éxito donde otros fallaron? La clave es el control de Teherán sobre su infraestructura de seguridad. A diferencia de Madagascar, donde el ejército es algo independiente del poder ejecutivo, en Irán el líder supremo Jomeini controla totalmente las fuerzas armadas como comandante en jefe. También está el hecho de que el ejército de Irán está dividido en el ejército iraní o Artesh, que es leal al propio Estado, y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o CGRI, y su milicia Basish, que son leales al régimen y al espíritu de la revolución. Aunque ambos reciben apoyo del régimen iraní, según Karl Misakami, el CGRI está mejor equipado que el Artesh. Esto significa que, aunque el Artesh apoyara a los manifestantes o intentara tomar el control, tendría que enfrentarse al CGRI. Controla más armas, tiene mejor entrenamiento y está arraigado en todos los niveles del país. Esto lleva a preguntar: ¿qué pasaría si el CGRI cambiara de bando o tomara el control? Solo su compromiso ideológico con la revolución lo impide. Patrick Sykes, editor de Medio Oriente de Bloomberg, afirma: habiendo visto a Hezbollah luchar por pasar de ser una milicia armada a participar formalmente en el gobierno, significa que el CGRI no tiene el interés de hacer lo mismo. Gobernar implicaría asumir la responsabilidad de las crisis económicas, políticas, sociales y ambientales del país y tomar decisiones muy difíciles. Si quieren ganar apoyo público e internacional y no solo ser parias como el régimen actual, esto sería muy diferente de su posición privilegiada actual como los principales ejecutores del régimen. El régimen tenía lo que a los manifestantes les faltaba: unidad. Mientras cientos de miles salían a las calles en todo Irán, la oposición seguía profundamente fracturada, tanto dentro del país como en el extranjero. Dina Esfandiari, líder de Medio Oriente en Bloomberg Economics, dijo a CNN que la mayoría de la oposición, incluido Reza Pahlavi, no hizo lo necesario para ganar apoyo. Pahlavi se había mostrado muy divisivo y podía dividir Irán si volvía al poder. CNN reporta que la incertidumbre sobre el futuro y el riesgo de que Irán se divida en feudos tribales preocupaba a muchos manifestantes e influyó en cuanto presionaron al gobierno ante una oposición dividida y una población que, aunque quería reformas, temía presionar demasiado rápido o fuerte. Teherán rápidamente tomó la delantera y aplastó las protestas, pero las protestas no fracasaron solo por problemas internos. La comunidad internacional también influyó en el fracaso. Antes de explicar ese papel y fracaso, pausa breve para contarles sobre nuestro servicio exclusivo para suscriptores. Franseco es nuestro medio. Básicamente para las personas que me ven publicando 6 días a la semana en este canal y piensan que soy un flojo, que debería esforzarme más. Cada semana publicamos al menos 2 videos exclusivos en Franseco, analizando los eventos que hacen que 2026 sea un año tan agotador, similar al siglo XX. ¿Por qué está pasando? Digo al menos porque hay tantas cosas ocurriendo que hasta ahora publicamos 3 videos exclusivos por semana. Este año tenemos episodios extras sobre Venezuela, Delta Force e Irán. La semana pasada hicimos una investigación exclusiva sobre cómo es realmente la vida para los manifestantes encarcelados en Irán. Un video que, diría yo, fue tanto informativo como, por supuesto, absolutamente estremecedor. Si quieren más análisis, vayan a Fronsco y suscríbanse por $5 al mes para recibir hasta 3 videos exclusivos, usualmente 2. El mundo ha estado ocupado y con acceso a artículos de expertos. Ahora regresamos al video. Si no quieren pagar $5 al mes, son 50 al año, que según mis malas matemáticas son 4 al mes. La ayuda mensual no llegará. En el punto más alto de las protestas, el presidente Trump escribió: perdón, serían $48, ¿verdad? ¿Sí? Es un poco más barato. Durante las protestas, Trump escribió en redes sociales citando a patriotas iraníes: sigan protestando, tomen el control de sus instituciones, la ayuda está en camino, todo en mayúsculas. Al difundirse la noticia en Teherán, muchos lo creyeron. Sus esperanzas crecieron cuando el Pentágono pidió evacuar al personal no esencial en una base en Qatar, interpretado como posible preparación para la batalla. La llegada del USS Roosevelt, un destructor de misiles guiados, al Golfo Pérsico reforzó esa interpretación. Animados por la creencia de que la ayuda llegaría pronto, la ayuda está en camino, fue lo que se publicó en el sangriento tweet o expublicación, o como se llame ahora.
Algunos, como Savage Sherzad, de 38 años, regresaron a las calles con renovado vigor. El primo de Sherzad contó a The Guardian que no lograron convencerlo de no unirse a las protestas. Citando, Trump dijo: «Él nos apoya, yo voy». Le dispararon en las protestas y murió horas después. Todos sabemos lo que pasó, o mejor dicho, lo que no pasó. La ayuda estadounidense nunca llegó, y los iraníes, hablando con varios medios internacionales, describieron un profundo sentimiento de traición. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué el presidente Trump no intervino a pesar de prometer ayudar a los manifestantes? The Washington Post reportó que el 14 de enero muchos en Medio Oriente y Washington pensaban que Trump atacaría a Irán. Aunque el presidente no ordenó el ataque, sus asesores de seguridad esperaban su autorización inminente para una opción militar, que lo detuvo. The Post informó que Steve Witkoff, enviado especial de EU para Medio Oriente, comunicó que Teherán canceló la ejecución de 800 personas. Trump consideró ese mensaje como prueba de que el régimen iraní lo escuchó y luego dijo que respetaba que cancelaran las ejecuciones. Ese mensaje de Teherán no explica por completo por qué Trump decidió no atacar a Irán. No, a menos que creas que es tan susceptible que los regímenes autocráticos pueden manipularlo fácilmente, incluso con halagos mediocres. Te cuento otras razones probables. Primero, el riesgo de represalias. Informes de inteligencia alertaban que Irán planeaba atacar bases de EU en Medio Oriente, como Irak y Siria, si era atacado. Y así fue. Washington envió un grupo de portaaviones y una armada al Caribe para la operación contra Maduro. Se temía que EU no tuviera suficiente poder para defenderse de un ataque en la región. Israel compartió esas preocupaciones con el primer ministro Netanyahu, instando a la cautela porque su nación aún no había reabastecido sus reservas de interceptores después de la guerra de 12 días. Otros aliados regionales, incluidos Arabia Saudita, Qatar, Turquía y Omán, también entregaron sus propias advertencias al presidente Trump. Insistieron en que los ataques conducirían a un conflicto importante e intratable en todo Medio Oriente. También enfatizaron que un ataque podría desestabilizar los precios del petróleo y alterar el tráfico marítimo. Además, la misión era muy compleja y no aseguraba el éxito. A diferencia de Venezuela, donde las fuerzas especiales podrían capturar rápidamente a Maduro, Irán presentaba un desafío fundamentalmente diferente. Teherán cuenta con defensas aéreas en capas, un gran ejército y un territorio del tamaño de Alaska, con muchos sitios donde el ayatolá puede ocultarse. Si los ataques no debilitaban al régimen, podían fortalecer el apoyo de sus simpatizantes. Los iraníes moderados, aunque no apoyan la República Islámica, se unieron contra la intervención estadounidense y la agresión extranjera. Por ahora, la intervención estadounidense parece descartada, aunque debemos señalar que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, insistió en que el presidente estaba monitoreando la situación de cerca y que todas las opciones seguían sobre la mesa, para traducir esto del lenguaje de Washington. La administración Trump sugiere que atacar a Irán sigue siendo posible si no cumple. Además, aunque EU no atacó, eso no implica que no haya ayudado. Funcionarios de la administración le habían dicho en privado a los socios del Golfo que el objetivo principal de Trump era detener los asesinatos, y considerando el mensaje de Teherán de que las ejecuciones fueron canceladas y los asesinatos se detuvieron. Trump quizá logró sus objetivos. Decimos quizá porque con el apagón informativo es difícil saber qué ocurre en las prisiones del régimen. Incluso con una moratoria en ejecuciones, será poco consuelo para los iraníes que vieron morir a miles de compatriotas y ahora viven bajo un régimen represivo. Envalentonado por su éxito reciente, todo esto nos lleva a nuestra última y más urgente pregunta. Con la ayuda estadounidense fuera de la mesa, al menos a corto plazo, una oposición fracturada y las protestas aplastadas, ¿qué sigue para Irán? ¿Qué sigue para los observadores de Irán a largo plazo? Las escenas que salen de Irán hoy son muy familiares. No es la primera vez que la nación enfrenta protestas. Muchos pensaban que colapsaría el gobierno de los ayatolás, pero salió fortalecido. Cuando esto ocurre, el pueblo iraní espera y después regresa a las calles, incluso años más tarde. Todo indica que este patrón se repetirá pronto. El pueblo iraní volverá a protestar en las calles. Ya hay señales de que, a pesar de los mayores esfuerzos del gobierno, la gente sigue encontrando formas de expresar su descontento. Mediah Janajad dijo a ABC que se oyeron gritos contra el régimen desde las ventanas. En algunos vecindarios, grupos de jóvenes se reúnen, gritan consignas y huyen al llegar las fuerzas de seguridad.
Esto ocurre porque el gobierno no ha resuelto los problemas que llevaron a la gente a protestar. Moneda débil, escasez de agua, inflación descontrolada y una economía que avanza con dos piernas rotas y muletas por romperse. Con las sanciones vigentes, el gobierno no parece tener una salida fácil. A menos que Teherán haga concesiones importantes en su programa nuclear, y dado lo importante que es dicho programa para la supervivencia del régimen, no vemos que eso ocurra pronto. Prácticamente está garantizado que la economía seguirá colapsando. En octubre de 2025, el Banco Mundial proyectó que la economía de Irán se contraería en 2025 y 2026 y que la 60%. En resumen, hay motivos para nuevas protestas. William Spaniel, profesor asociado en la Universidad de Pittsburgh, argumenta que esto no necesariamente sucederá. Las autocracias persisten en entornos donde los ciudadanos están constantemente molestos, pero viven con miedo de resistirse al gobierno. En otras palabras, los ciudadanos. Coordinar una protesta es raro y mágico, y no siempre se repite. Fin de la cita. El profesor Spaniel quizá tenga razón a corto plazo. La brutal represión les ha recordado a los iraníes lo peligroso que puede ser salir a las calles. Miguel Durán, investigador del Instituto Hudson, afirma que aunque el régimen sobreviva, perderá autoridad. La República Islámica puede haber aplastado las protestas, pero no puede restaurar la legitimidad que ha perdido. Cada ola sucesiva de disturbios desde 2009 ha reducido la capacidad del régimen para imponer su voluntad a la sociedad, al mismo tiempo que profundiza la resistencia popular. Las protestas de 2022 llevaron a un desprecio generalizado de las leyes obligatorias del hijab. Esta ronda probablemente deje un legado que debilite más la afirmación del gobierno de representar al pueblo. Con suficiente tiempo y suficientes protestas, la legitimidad del régimen podría vaciarse hasta el punto en que no quede nada. En ese momento, finalmente, todo el edificio podrido podría colapsar. Gracias por vernos.